Ahí está. Vale, vamos a ver Todo si suyo. ahora nosotras somos capaces. Bueno, ahora no. Yo creo que sí, ¿no? ¿Estáis Sí. bien? No, lo que pasa que somos nosotras que vemos esto aquí, que nos molesta. ¿Están viendo la pantalla? Sí. La presentación azul, ¿sí? Sí, ¿Sí? Y a sí, ver sí, si perfecto. si lo puedo poner a pantalla completa. Ahí. Aquí ya mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Vale, vale. Bueno, dentro de los participantes de este chat está Victoria Riobó, que es una parte fundamental de Koan también, para los que no lo saben. Nos ayuda mucho con los textos desde Bariloche, lo cual le da, ¿no?, un cierto encanto aún todavía, si es posible, mayor. Y Vicky, podés intervenir cuando quieras, si te apetece. Bueno, empezamos. Sí. Sí, la idea de esta presentación era un poco, la verdad que no la vamos a hacer muy larga, de hecho la tenemos medida en media hora, ¿sí? Para al menos la presentación en concreto. La idea es contarles un poco de qué se trata esta aventura llamada Koan, para que tengan una visión de alguna forma global y que sea un poco también de ayuda para ustedes. Saber un poco dónde catalogarla o cómo catalogarla, porque sí que es verdad que Koan en estos 4 años que hemos ido creciendo en cuanto a catálogo, los temas han variado un poco y también creo que viene bien también esta presentación por eso, para darle, ¿no?, una idea. Bueno, ¿empiezas? Sí, sí, sí. Han variado un poco, pero creo que no nos hemos desviado de la esencia que teníamos desde un inicio, que es sabiduría para una buena vida. Este es nuestro lema, el que imprimimos en las solapas, el que utilizamos siempre y el que nos guía de alguna forma en las selecciones también de los títulos, ¿no? Es verdad que es un proyecto muy personal, obviamente, y siempre los gustos personales están muy claros, pero intentamos no desviarnos publicando cosas que de alguna forma no respeten este espíritu, ¿no? Entonces, bueno, Koan es una editorial especializada en autoconocimiento. Es verdad que es de un sentido muy amplio, ¿no? Pero nos gusta incidir en esto porque muchas veces se habla de autoayuda, crecimiento personal, bla, 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 muchos términos, ¿no? Pero en realidad, para mí la palabra clave es autoconocimiento. No consideramos que un libro te vaya a cambiar la vida, no publicamos libros de recetas para ser felices, ni para ser millonarios en 10 minutos, ni en 7 pasos, ni nada de esto. Siempre, para nosotros, el autoconocimiento es trabajo. No te puedes escaquear de esto. Bueno, supongo que estará bien. Hay ruidos, pero... Y en el fondo lo que queremos construir es esta caja de herramientas, aportar recursos para que cada cual pueda ahondar en su propio camino, ¿no? Herramientas que en un momento puede ser un libro de psicología, un libro de nutrición, de estilo de vida, de filosofía, que en el proceso de cada uno sume en un momento determinado, ¿no? En esa propia práctica de sabiduría, con esta idea de que no hay gurús, no hay recetas, sino cada uno tiene que trabajarse y tiene que encontrar su propia verdad, ¿no? Y además, una cosa que nos gusta mucho, somos todos unas frikis del trabajo de edición y del trabajo editorial. Como decía Fernanda, Vicky está prácticamente desde el principio, estábamos nosotras dos solas. Más tarde se incorporó Fernanda, bueno, ya sabéis nuestra historia, las dos trabajábamos en Salamandra y a partir de ahí le metimos un poco más de energía cuando se sumó ella también y ahora hemos incorporado una cuarta persona esta semana, o sea que seguimos creciendo y somos todas muy frikis del trabajo con los textos, de la imagen, hemos querido hacer un producto bello, un libro que te apetezca tener, además de por el contenido, sino como objeto estético. Y esto también lo cuidamos muchísimo y ha sido una de las cosas que más se nos ha reconocido, ¿no? Porque rápidamente como que hay un público que reconoce el sello y que reconoce una cierta temática, un cierto aire común a todo el catálogo, aunque aparentemente sean cosas muy diversas, ¿no? Bueno, un poco eso es la editorial. Empezamos en el año 2018
finales del 18, Finales para muy Argentina. finales, para Argentina diciembre, Ujú. y publicamos estos 3 libros en esta colección, que es un poco la estética que quizás en un inicio más se reconoció de la editorial. El Rinoceronte Zen, un libro sobre qué es un koan y cómo trabajar la meditación con un koan, escrito por alguien contemporáneo, un meditador, un profesor zen, digamos, occidental, que nos ayuda a comprender un poco más ese trabajo con los koans. Que no lo he dicho, perdón, Sí. un koan es un texto breve a modo de aforismo, haiku, diálogo, no tiene que tener un formato específico, pero aparentemente es absurdo, no tiene respuesta, no tiene resolución, y es algo que en el Zen lo utiliza el maestro para transmitírselo a su alumno y de alguna forma sacarlo del pensamiento racional, ¿no? Y que medite con este koan hasta que encuentre su propia respuesta, su propio sentido a ese koan. Entonces, El tiempo que sea. El tiempo que sea necesario. Entonces, bueno, como veis, es una filosofía que encaja perfectamente con el sello y además el nombre es bonito, sonoro, estético. Así que, bueno, ese fue el nombre que elegimos. El optimista que hay en ti es un libro más de autocoaching, un libro más de autoayuda, más clásico, digamos, con ejercicios prácticos en color y demás. Y La luz de la conciencia de Lucas Cervetti, músico argentino y autor de este título, que es el libro más New Age, digamos, más espiritual. Creo que, bueno, hay alguno de meditación también en la línea muy espiritual, pero sería el más New Age de la colección. Bueno, con esto empezamos y de alguna forma, claro, nos ubicaron rápidamente como un sello en lo que se suele llamar autoayuda, desarrollo personal y demás, ¿no? Después ya nos hemos ido volviendo un poco más inclasificables. Dentro de esta colección, nuestra apuesta por todo lo que tenga que ver con el cielo y las estrellas es enorme porque somos fans de la astrología y de ahí hemos saltado al conocimiento del cielo también desde una perspectiva más astronómica, como es Universo, que es un libro de astronomía. Somos estrellas es uno de nuestros libros más vendidos. Sí, conoce bien Sí, en porque se ha Argentina, vendido porque muy bien lo en hemos vendido Argentina. muy bien y lo seguimos vendiendo muy bien. Y Bajo el cielo nocturno, que ya hablaremos después un poquito más, porque es justamente uno de los libros que os acaban de llegar hace poco. Después hay una línea más de ensayo, con un libro sobre meditación profundo, un libro de inteligencia artificial, desde esa exploración sobre la mente y la conciencia. Es decir, no es un libro de ciencia, sino es un libro que nos hace reflexionar por qué significa la irrupción y, bueno, mucho más de lo que somos conscientes, ¿no? De la inteligencia artificial en nuestra vida y hacia dónde se proyecta la inteligencia artificial y cómo puede afectar, digamos, a lo que es la conciencia, que es un ser humano, en qué momento hablamos de mente o no, si está reproducida artificialmente, en fin, es toda una reflexión muy digerible, pero una reflexión filosófica sobre este tema. Y El elogio de la ociosidad, un tema que también últimamente aparece en muchos libros, ¿no? Sobre el valor de no hacer nada, ¿no? Y cómo desde diferentes... es un ensayo bastante crítico sobre algunos filósofos que, digamos, no han contribuido al pensamiento contrario, justamente, ¿no? Y bueno, es una reflexión contemporánea del tema de la ociosidad. ¿Cuál? ¿Alguien? Sí, está traducido. Karina tendría que silenciarse. Ay, perdón. Nada. Vale, y después tenemos... Perdón, se me desilenció, perdón. No pasa nada. Aprovecho para hacerte una pregunta. Yo todavía ¿vos estás pasando el catálogo con las tapas? Sí. Porque yo no lo veo fijo, no sé si soy yo o... Si yo también estaba esperando las tapas y veía y digo, ¿pregunto o no pregunto por las tapas? Sí, pregunto porque... Voy a seguir. Ahí va. Ahora, vale, o sea que era por la pantalla completa. Todo lo anterior no lo han visto. Vale, los Pero me primeros... estaba dando como vergüenza preguntar por las tapas. Vergüenza no. Muy mal, la vergüenza no entra aquí, ¿eh? Bueno, lo repaso rápido. Con los que iniciamos, después lo que os hablaba en esa estética de la colección Koan, los libros de astrología, astronomía y Bajo el cielo nocturno, que luego comentaremos, y los 3 ensayos que he comentado: meditación, inteligencia artificial y el elogio de la ociosidad. Después, igualmente, esta presentación junto al catálogo que tenemos en PDF, sería buenísimo poderlo compartir, ¿vale? Porque al final una cosa es verlo aquí y otra cosa, si alguien le quiere echar un vistazo un poco más detenido, pues que lo podáis tener. Sí, lo puedo enviar junto con la grabación esta.
Así que si lo Perfecto. tienen, Genial. pásenmelo Sí, y lo lo mando todo mandaremos. junto. Perfecto. Sí. Bueno, y aquí autora estrella dentro de nuestro catálogo, Elma Roura, es una autora de aquí, de Barcelona. Es bastante conocida por su trabajo con el Tantra, pero ella en realidad es una terapeuta formada en The Work de Byron Katie y trabaja muchísimo, antes de llegar al Tantra, a esa gestión del placer, trabaja con la gestión del dolor, ¿no? Para que entremos desde un lugar mucho más sano emocionalmente, ¿no? Entonces, el primer libro que publicamos fue El Camino al Éxtasis, que llegó en el 20, pero con toda la pandemia y tal, fue un lanzamiento pobre, desastroso. Entonces, ahora tenemos la oportunidad con este segundo libro, Relaciones, y acabamos de imprimirlo Sí, localmente. fue un lanzamiento desastroso, entre comillas, porque es verdad que salió en agosto, en pleno confinamiento en Argentina, y habíamos enviado una buena cantidad antes también de que nos cortaran un poco las cantidades para exportar. Y aún así, en 2 años se ha ido vendiendo bien. Esto responde a que Elma tiene una comunidad virtual bastante fuerte, y buena parte de esta comunidad está en Argentina. Entonces, quieras que no, en estos 2 años los libros se han ido vendiendo. O sea, los libros que enviamos, por suerte, se vendieron, digamos. Aunque es verdad que no tuvo exposición inicial, y cuando es una autora que no conoce a nadie, es importante esta exposición inicial en las librerías. Esto no lo Sí. tuvo Elma. O sea, no lo tuvo El Camino al Éxtasis, diferente será con Sí, Relaciones. aún así vendimos, hemos vendido casi 1000 ejemplares. Sí, o sea, no, súper bien, o sea, ha sido una venta muy de a poco, pero al final ha respondido. Relaciones lo acabamos de imprimir en Argentina, por el motivo de que Elma va a estar en Buenos Aires ahora llega el 22 de febrero a Buenos Aires, estará haciendo una presentación en librería, y hará, sobre todo importante, un par de talleres presenciales, que es lo más fuerte que ella tiene, digamos, el sábado 25 de febrero en la Fundación Columbia. Y entonces, bueno, hemos decidido hacer una impresión local, con lo que eso conlleva, porque ahora mismo, como sabrán, el problema del papel nos afecta muchísimo a todos, y hemos decidido hacer una impresión local porque, bueno, Elma lo merece realmente, y entonces este libro lo van a recibir como novedad, estimo que esta semana, a partir de esta semana. Sí, confirmo, esta semana. Hoy se está Vale. cargando el servicio de novedades, así que esta semana ya va a estar en librerías. Genial. Y es un libro que, dentro de todo, también, teniendo en cuenta la coyuntura, ahora viene el 14 de febrero, que es San Valentín, que quieras que no, cuando recomendamos libros para esta fecha concreta, este es un libro perfecto. Claro. Los dos, en realidad los dos, pero Relaciones obviamente es más. Es un es libro más directo. sobre los vínculos, pero especialmente hace hincapié en los vínculos de pareja, que suelen ser los vínculos que más nos perturban emocionalmente en nuestra vida, ¿no? Bueno, aparte de los de vínculos con papá y mamá, que no se dejan de trabajar nunca, Bueno, pero todo se origina ahí. pero El libro hace un viaje perfecto a través de las heridas emocionales, los apegos. Cómo aprendemos a relacionarnos con las personas, cómo aprendemos, bueno, a tener vínculos, ¿no? Que generalmente todo tiene que ver con los traumas de la infancia en general. Bueno, es un viaje detallado en todas las etapas de una relación de pareja. Elma lo hace muy bien, son capítulos cortos, realmente ella no es escritora, ella es conferenciante, es terapeuta, y habla muy bien, y lo que intentamos en este libro, y lo mismo en El Camino al Éxtasis, es que esa voz no se pierda, ¿no? Que realmente la gente que lea sus libros prácticamente la esté escuchando hablar. Tiene una infinidad de conferencias subidas en su canal de YouTube, que tiene muchísimas reproducciones. Hemos puesto los QRs para ampliar. Sí, en relaciones, al final de varios capítulos hay un QR que te deriva alguna conferencia, ya sea en Instagram o en YouTube. Sí. Nada, por último, decir, es un libro perfecto para entender la crisis entre Shakira y Piqué. ¿Vale? Por ahí no les interesa nada, porque yo creo que allí no ha llegado mucho, pero aquí se ha hablado de más. Se habla de otra cosa, bueno, ahora ya no. Ya tenemos el título del video. Entonces, bueno, no lo hemos querido aprovechar demasiado, porque ha habido mucha gente aprovechando esa separación como para promocionarse a sí misma, pero es verdad que Elma no lo quiso aprovechar. Elma no lo quiso hacer, pero es verdad que toda la lectura sobre los apegos en una relación personal, bueno, es muy interesante cómo lo explica. Dicho esto, a full con Elma en su viaje. A full con Elma. Elma es todo lo que hay que hacer, sobre todo este mes. Yo la recomiendo muchísimo. Si las presentes escuchan esto y quieren el 25 de febrero participar de sus talleres presenciales, toda la información
está en su web, y lo que se trabaja con ella personalmente mueve cosas que bueno, es muy difícil explicar con palabras. Y por supuesto, desde luego, no está en los libros. Esto es trabajo, que es lo que decíamos al principio. Para nosotros el desarrollo personal es trabajar, es un compromiso con un trabajo personal y es realmente, ¿no?, trabajar en uno mismo. Y para mí la definición es esto, es lo que Elma hace en sus talleres. Así que si pueden, Vale, next. pasamos. Y después fuimos derivando a, bueno, esta colección de repente queríamos hacer cosas que caían un poquito más a lo literario, pero siempre vinculado con ese espíritu de seguir publicando temas relacionados con el autoconocimiento. Y empezamos, bueno, le dimos un diseño distinto, respetando las tipografías, pero empezamos a usar ilustraciones a Plain Page, y bueno, y el primero fue Bruce Lee, que reconoceréis la ilustración porque es de un ilustrador famosísimo argentino que publica en La Nación, ¿no? Pablo Lobato, ¿no? Bueno, son los escritos, es una selección de los escritos de Bruce Lee sobre autoconocimiento, pero también está su poesía, hay textos sobre cine, en fin, él abarcó muchísimos temas, era filósofo, poeta. Entonces, bueno, le conocemos por su disciplina de artes marciales que él mismo creó, pero al final es una figura que abarca muchísimo más, ¿no? Y aparte, bueno, en estos últimos tiempos está totalmente en boga, ¿no? Por muchas cosas. Primero por el Be Water, My Friend, que han descubierto ciertas cosas, y por el aniversario de, no me voy a acordar, 80, creo que 80, no, creo que este año hubiera cumplido 80 años. Vale, bueno, ha salido muchísima prensa y demás. Bueno, es esa típica figura como que sigue siendo muy desconocida en otros aspectos de sus funciones, ¿no? de su desarrollo, del desarrollo de su pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos fascina y lo publicamos. Es un libro muy completo con imágenes, bueno, hay un poco una selección de varias cosas, de su filosofía, como artes marciales. Él era filósofo, aparte, hay cosas de su trabajo de actuación, está su poesía y unas cartas también que se intercambió. Y este libro está agotado. Nosotras lo hemos agotado, hemos vendido toda la tirada que hicimos en todos lados, y de hecho nuestro deseo es poder reimprimirlo para poder volverlo a enviar. Vale. Bueno, el Tao Te Ching de Ursula K. Le Guin es una versión suya, es decir, es una traducción suya, aunque no tradujo del chino, porque lo hizo acompañada de alguien que sí podía traducir del chino, y tiene un valor añadido, aparte de su traducción muy, muy personal, de alguna forma, de alguien que estuvo estudiando muchísimos años el Tao, que su padre ya era un estudioso del Tao, y además los textos están acompañados de sus aportaciones críticas, ¿no? Entonces es una joyita de libro, es una maravilla. La belleza oculta de las palabras cotidianas, David Whyte es un poeta muy famoso en Inglaterra, pero nada traducido al castellano, curiosamente, ¿no? Yo es un autor que conocí en talleres y en cosas, pues muchas veces leían poesías suyas, textos suyos, y cuando nos llegó este libro, aunque es bastante literario y son textos breves sobre palabras de uso cotidiano, pero donde David le da una lectura muy, muy filosófica y muy meditativa y literaria, ¿no? Entonces, bueno, es como una joyita para esas personas interesadas en la meditación, en el autoconocimiento, pero también con mucha sensibilidad literaria. Y por último, Rumi, he hecho la lectura al revés, pero bueno, Rumi, bueno, que también poeta, hicimos una impresión local en Argentina el año pasado, es una apuesta para nosotros allí. Una apuesta a largo plazo, porque al final dicen que es el poeta más leído del mundo y bueno, siempre decimos que leído no sabemos, pero desde luego citado, segurísimo. Todo el mundo cita Rumi y hay muy poco también traducido al castellano, digamos que no sea una cosa como muy autoayudesca o muy, no sé, hay cosas un poco feas o textos en editoriales de poesía, pero que tampoco son muy accesibles, ¿no? No ha habido como ediciones así fuertes de Rumi, pensamos que era una oportunidad. Y aquí tenéis una selección de su obra, sí, que es obviamente extensísima y es una traducción, bueno, hecho por Jacinto, que es un iranólogo y bueno, es un amante de la cultura sufí, ¿no? sí. Sufí. No, la verdad es una... Y tiene una introducción muy interesante también. Sí.
Así que muy recomendable, y esta es la línea que deriva un poco de la colección Coan, pero que tiene este punto un poco más literario y no tan ensayístico. Entramos en Sabiduría Clásica, que ya la conocéis, pero es una colección que funciona excelentemente Nuestro bien. caballito de batalla sería. En Argentina, con los 2 libros bestseller, que son El arte de mantener la calma y El arte de ser libre. Algunos textos son selecciones de textos del autor que hace el prologuista, el estudioso que prepara esta edición, y otros son textos completos. En el caso del arte de ser libre es el Enquiridión completo y un añadido de unos textos sobre la libertad. En el arte de mantener la calma lo mismo, sobre la ira es el texto completo. Y bueno, y así ejemplos varios. Yo siempre digo lo mismo. Cada vez que reflexiono por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos editores, por qué seguimos publicando libros de autoconocimiento, cuando esta gente ya dijo todo lo que necesitábamos saber y somos incapaces de interiorizar, ¿no? Bueno, yo creo que para mí es un lujazo tener estos textos en estas ediciones con traducciones del latín y del griego, alguna del inglés, pero en general son todas del latín y del griego, con prólogos hechos. Es una colección que compramos a la Universidad de Princeton, entonces está hecho por expertos en cada uno de estos autores. No tienen voluntad academicista, que es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? con los grecorromanos, que estas ediciones críticas casi que las hacen más complejas de lo necesario, ¿no? Como para tener este aire académico, ¿no? Entonces hemos subido de esto y hemos hecho, obviamente, traducciones fieles, pero amables para una lectura contemporánea. Así que bueno, nada, esto seguimos imprimiendo localmente, algunos de ellos, y nos va muy bien, así que Seguirá creciendo. en la medida de lo posible, tenerlos en cajas, bueno, lugares visibles, tenerlos juntos, porque al final son una mancha que es muy bonita. Los libros son pequeñitos y es una mancha que se reconoce rápido. Existe un expositor que hemos hecho de cartón. Yo no sé si Riverside todavía tiene disponibilidad, pero si algún librero o alguna librera le interesa tener en la librería, que se lo pida. Si no hubiera en este momento, nosotras seguramente vamos a mandar más porque hemos vuelto a hacerlos para aquí, para España, así que sepan que hay disponibilidad. Sí, creo que hay uno solo nomás. Queda uno. Quedó uno nomás. Uno no sería estar disponible, digamos. Yo lo sortearía. O lo remataría Bueno, ya veremos. Vale, vamos a la colección DuBooks. Esta es una colección que la verdad también va con otro ritmo, obviamente, pero que también está funcionando bien. Los libros son un poquito más grandes, aunque no grandes, es un 12 por 18. Es una colección que nace en Gales, en Inglaterra, con unas charlas estilo TED, pero muy enfocadas a creatividad, a emprendedores, a marketing, empresa, innovación, y siempre muy relacionado con ese mundo laboral al que deberíamos aspirar y esa empresa a la que deberíamos aspirar, con unos valores muy específicos y muy entrelazado con el desarrollo personal. De hecho tiene 2 líneas claras, que una la llaman Smart Working, que es donde entraría Pausa, ¿no? Por ejemplo, y creo que Storytelling también, y otra que se llama, la llaman soft Skills, ¿no? Como habilidades blandas que están muy de moda ahora, ¿no? Pero en realidad todos se cruzan, todos ¿no? se cruzan, salvo alguno que igual lo puedes encasillar un poco más, en general todos se cruzan mucho, ¿no? Entonces, bueno, tiene un problema con la edición del título, porque tiene este dúo enfático del inglés que no lo podemos traducir. Entonces, algunos quedan muy obvios, como Storytelling, que decidimos no poner el verbo, poner el concepto, ¿no? Y es muy fácil, se entiende muy rápido, incluso la sección a la que va, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otros libros mucho más complejos para vosotros libreros, como Pausa, ¿no? Que dices, hostia, ¿quién va a venir buscando un libro sobre las pausas? Pues nadie, obviamente, ¿no? Pero entonces hay que comprender un poco de qué va el libro. Es verdad que la bajada del subtítulo no es una lista de tareas pendientes, nos interpela a casi todos hoy en día, pero bueno, hay que entender un poco este espíritu de la colección y tenerlos visibles. Gana mucho cuando ves el interior, casi todos son a 2 colores o a 4 colores, con ilustraciones o fotografías. Con citas, sí, ¿no? son súper bonitos. Sí, ahora mismo en Argentina llegaron las reimpresiones de Pausa y Diseña. En los últimos meses, sí, para fin de año llegaron reposiciones de Diseña y Pausa, y creo que se colocaron bastante bien.
Así que bueno, la colección yo creo que tiene bastante futuro. Vendemos muy bien estos libros, nos lo recomiendan mucho pues, colegios de arquitectos, escuelas de diseño, museos, este tipo de clientes y librerías que tengan una sección de creatividad, una sección de empresa, cosas así, ¿no? Y si se pueden también ubicar juntos en algún momento para exponerlos, funciona muy bien Sí. como colección. Sí, sí. Y bueno, estos son todos los que hay, creo que están Sí, todos, ¿vale? Vuela lo comentaremos. No, perdona, a propósito todavía no lo han recibido. Será el próximo. Vale, pues propósito no lo he puesto, pero bueno. Propósito es el próximo. Propósito es este, mira, justo está el interior de propósito, había puesto como ejemplo. Lo que hablábamos, ¿no? Una estética muy particular, son todos distintos, pero tienen este aire, ¿no? De 2 colores, ilustración. Tienen más texto, aquí hemos puesto varias imágenes, Sí, pero tiene bastante contenido. Suelen ser entre 128 y 160 páginas, ¿vale? Y sí, tienen ilustraciones, pero tienen más texto. Y la idea de la colección, de hecho, el lema de la colección es libros que inspiran acción, ¿no? Y tienen, de hecho, otro lema que me encanta, que es tiempo de empezar a hacer algo nuevo, ¿no? Un poco la idea del libro es centrarse más en el hacer, ¿no? Más que en los aspectos teóricos, que muchas veces nos llenamos de... Sí, cuando hablamos de hacer algo nuevo, no hablamos de una pura innovación empresarial, hablamos de una innovación también o de dar un salto en valores dentro del mundo de la empresa y nosotros como individuos dentro de un entramado empresarial, ¿no? Y de la sociedad, por tanto. Bueno, y bajándolo, empezar a hacer algo que por ahí nunca te atreviste a hacer o nunca te animaste a hacer y lo quieres empezar a hacer, un poco también en ese sentido, ¿no? Está claro que hay lecturas diferentes de una misma frase. Claro. Bueno, este lo recibiréis. David Hyatt, el autor de Propósito, que es este que está a la izquierda de todo, es el fundador de las charlas Do Lectures, con lo cual, bueno, él es como un gurú del marketing, tiene una newsletter maravillosa, como muy focus, muy simple, pero siempre con alguna idea clave, digamos, te interpela bastante y es uno de los libros más vendidos de la colección en Inglaterra. Bueno, fuera de colección, y como cada vez hemos derivado más a libros ilustrados, que no era la voluntad inicial, pero es verdad que el catálogo se ha ido construyendo un poco sobre la marcha, ¿no? Y un poco en función de los gustos personales, de las temáticas y la estética que nos inspira, ¿no? Es verdad que lo que decíamos antes, siempre intentando que esa guía que tenemos sea hacer, digamos, rellenar esa caja de herramientas con objetos y textos que realmente ayuden, inspiren a quien los busque, ¿no? Pero ha ido variando y se ha ido construyendo sobre la marcha. El arte de la quietud en un mundo agitado, que también nos ha funcionado increíble y tenemos la teoría, porque no la hemos descubierto del todo, que ha habido bastantes como influencers en las redes, es un libro que se ha compartido mucho y esto ha ayudado a la difusión del libro porque no hemos hecho nada especial con él y hay muchos libros sobre meditación, pero es un libro precioso, precioso. Sí. Y él es encantador. Y te habla sin teoría, o sea, hay teoría obviamente, hay mucha experiencia personal en el libro y es un placer leerlo, es como... tiene esta lectura que casi es meditativa en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, es un texto... Incluso cuenta cómo llegó la meditación a su vida, siendo adolescente, es muy bonita la historia inicial también. Sí. Así que bueno, fuera de colección tenemos esto. Pensamientos de Haru. A partir de aquí son libros que recibirán este libro, por ejemplo, para abril debería estar ya llegar a Argentina. O sea, para la Feria de Buenos Aires, estos libros que vamos a empezar a mencionar ahora, seguramente llegarán. Vale. Flavia Company es autora medio catalana, medio argentina. Tiene el libro Haru en la editorial Catedral, que distribuye Riverside también. Nosotros somos muy fans de ese libro y conocimos a la autora y empezamos a pensar en algún proyecto conjunto y surgió esta posibilidad. El libro, que es una novela, Haru, destila zen por todos lados, ¿no? Entonces lo que hicimos fue justamente ese destilado de las enseñanzas zen que encontramos en la novela, acompañarlas de un prólogo nuevo donde la autora explica cómo surgió Haru, porque al principio de la novela dice: la condición para que os cuente esta historia es que no me preguntéis de dónde viene. Bueno, pues en Pensamientos de Haru nuestro libro cuenta de dónde viene, de dónde le surge, cómo le llega la historia de Haru. Y hay ilustraciones originales de la autora, como esta que podemos ver a la derecha. Sí, manuscritos también. Hay páginas manuscritas, hay fotografías también. Es un libro, este sí que es un libro objeto meditativo y de puro placer, digamos. A ver,
Yo creo que Haru debe ser la novela más subrayada Sí. del último tiempo y un poco la idea de este libro es eso, ¿no? Es todas estas frases que mucha gente subrayó, incluso se tatuó en el cuerpo, pintó en paredes, era un poco ponerlas en un libro, ¿no? Y estos pensamientos de Haru. Bueno, ya veis la estética del libro. Cambiamos de tercio absolutamente, está claro que se nos ha ido un poco la cabeza, pero bueno, seguimos ahí pensando en el bienestar y ahí... Es coherente con nuestra idea, ¿no? De bienestar y de buena vida. Y de buena vida. Entonces, bueno, Copia Original es un libro de cocina italiana. El concepto de copia original viene del sur de Italia, de los napolitanos, que son los grandes imitadores. Bueno, quizás antes de que los chinos arrasaran con todo, pero han sido siempre la cultura en Europa, la De la cultura buena imitación. de la buena imitación, ¿no? De lo que ellos dicen que es la copia original. Esta es la copia, esta es la imitación que has de tener, Es ¿no? buenísimo. Y en ese concepto, bueno, Ainhoa, que es una cocinera, y en realidad ella No es cocinera. no es cocinera, No es es cocinera. comunicadora de gastronomía, Total. pero con la pandemia le surgió un proyecto, una empresa distribuidora de producto gastronómico, le gustó su Instagram y le ofreció comunicar, comunicar Cocinar en los su productos. casa con los productos de esta distribuidora y bueno, enseñarlos a través de su... Sí, comunicar un poco lo que hacía Colmao Singular, que es esta empresa, y cocinar desde su casa. Aceptó el reto y ha sido una locura, tiene más de 60.000. Es muy divertida. Yo le recomendamos mucho el Instagram porque es muy divertida y la verdad es que se aprende a cocinar también Sí. con ella. Y un poco la idea del libro es, si no te puedes ir a la ciudad italiana donde se hace la pasta cacio e pepe más famosa, que con estas recetas puedas hacer tu mejor copia original, o sea, la versión que mejor se acerque a la original en tu casa, con los Exacto. productos que tengas, evidentemente. Por ejemplo, aquí te nos ha hecho una carbonara, la famosa carbonara que no lleva nata. Y... Nata es crema. Ah, eso. Y bueno, nada, pues es un libro de gastronomía italiana. Y el otro, también raro, un poco en formato más Bueno, grande, se que acompañó sale, el de copia sí. original a final de año en España, que eso estará llegando ahora, es un libro es un libro que cae entre jardinería e interiorismo, ¿vale? Sería un mix de esos dos géneros, digamos, porque lo que hace este autor, que es un instagramer noruego, con miles y miles. Yo me he encontrado gente en la oficina, por ejemplo, una persona me dijo, yo lo sigo desde hace un montón de tiempo, y estas cosas frikis que, Bueno, este libro se que nos ha vendió, dado el sí, mundo. se vendió a más de 10 idiomas, bueno, ha hecho Sí, un lo han montón publicado de... editoriales muy potentes, por ejemplo en Inglaterra una editorial de libro ilustrado espectacular. Bueno, la verdad que tiene un recorrido muy chulo, se está viendo muy bien, aquí nos hizo un reportaje muy fuerte, un diario, La Vanguardia, y está funcionando, a los libreros les ha gustado mucho y tiene eso, ¿no? Te dice cómo decorar tu casa con plantas, luego te da trucos obviamente de jardinería, pero bueno, también de decoración. Fundamentalmente, Poco... sí, tiene que ver con, a ver, supongo que siempre, ¿no? Las plantas nos dieron bienestar a los seres humanos, pero con el tema del confinamiento, la pandemia, muchas más personas, ¿no? se han animado a crear entornos verdes en casa, da igual el tamaño de tu casa, quiero decir. De hecho, él tiene un piso, un departamentito en Oslo enano, que es el de la foto de la izquierda, no porque es el jardín botánico de Oslo, pero el de la derecha sí es el balcón de su casa y es un piso enano en el que él, bueno, evidentemente ha llegado a poner más de 100 plantas, no es necesario, pero lo que viene a decir es que da igual donde vivas, siempre puedes crear un entorno rodeado de plantas, ¿no? Adaptadas a tu lugar, a tu región, a lo que sea, y que, bueno, puedes convivir con ellas y que eso genera bienestar. Al final es un poco Él es terapeuta y creo que sí, es enfermero psiquiátrico también, y bueno, es un apasionado de las plantas, obviamente. Y aquí os contamos un poco lo que ha llegado. Sí, lo último. Estas son las últimas 2 novedades que recibieron ahora en diciembre. Simplemente para que ya las tienen en librerías, para que tengan un poco una idea. Vale, este libro dentro de la colección DoBooks sería casi el que diría que es más para gente más joven, el diseñador que ha redactado estos textos es un tío muy cool, se dedica a la animación, trabaja en un estudio, después tiene su proyecto propio en paralelo y estéticamente podéis ver que es un libro así como muy moderno, los mensajes que te da tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con gánate la vida, o sea,
pero desde un lugar muy coherente, ¿no? No es en plan, déjalo todo y tal, sino Sí. ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que estar dispuesto a hacer? A perder horas de sueño, dinero, etcétera, etcétera. O sea, muy realista, pero muy motivacional al mismo tiempo, ¿no? Y Es un poco la idea, es unir, sí, yo creo que la idea del libro es unir trabajo y placer y que sean una sola cosa. Ese es como el objetivo final. sí, pero esto hablan millones de libros, incluso otros libros nuestros, ¿no? Pero creo que en este punto, este libro lo que lo hace un poco diferencial es que es como, tiene ese punto gamberro y estéticamente muy moderno, pero al mismo tiempo es muy coherente y te dice, ojo, cuidado, que vas a perder horas de sueño o no sé qué o no sé cuánto. A mí me hubiera gustado leer este libro, que alguien me lo hubiera puesto en mis manos con... También es un target. Sí, ¿sí? aunque, bueno, se puede querer cambiar Total, a los 40 pero o me parece que 50, para pero ese público es maravilloso. para mí un 17, 18 años, antes de, ¿no? Cuando tienes que decir qué vas a hacer con tu vida, que es súper complicado con esa edad, me parece que es una buena herramienta. Y después tenemos Bajo el cielo nocturno, lo que hablábamos antes, en esa voluntad de hacer como casi cada año algún libro que tenga que ver con esta temática. El último que publicamos es este, Bajo el cielo nocturno, que ni es astrología ni es astronomía y es un poco de todo, ¿no? Es una, como dice la frase, una historia de la humanidad contada a través de nuestra relación con las estrellas. Es un libro mucho más humanista, más sociológico, más histórico. Lo compara un poco con Yuval Harari, con Carlo Rovelli. A ver, al final son textos, o sea, autores a mí me parecen fascinantes que te permiten acceder a un conocimiento y a una historia desde un lugar muy amable, ¿no? Bueno, al menos para mí cuando leí Sapiens fue esa sensación, ¿no? De decir, madre mía, todo lo que me está llegando a la mente, todo lo que me está proporcionando, y es una lectura placentera, ¿no? Este libro, dentro de esa línea más astrología, astronomía, sería de este espíritu, ¿no? Al final, la contemplación del cielo nocturno nos ha acompañado a lo largo de toda la humanidad y nos ha servido para muchísimas cosas, ¿no? Desde ayudar a la navegación hasta inspiración artística, miles de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hace un repaso de... Incluso de la todo astrología habla también. También, no es sí, un sí. libro de Por eso- astrología, eso es claro, pero Sí, sí sí. hay un capítulo que está muy bien que habla sobre los inicios de la astrología y un poco la pelea entre Jung y Freud, que es muy interesante también ese capítulo. No, el libro tiene miles de historias súper bonitas, o sea, es el libro más literario, digamos, de estos, ¿no? Sí. Está el de astrología, está el de astronomía y este que es más... Y el autor es filosófico. potente, yo creo que es uno de los autores así, divulgadores de la ciencia más reconocidos en Inglaterra también. Tiene mucha, bueno, creo que colabora para The Guardian, para varios periódicos. Y volvemos a sabiduría clásica. Yo he puesto abril, pero no sé si es muy realista, ¿vale? Pero... Ojalá, tenemos que. Vale. Estos libros para la Feria del Libro tienen que. Este volvemos a Séneca, dentro de los autores, en el ranking de autores de Coan, es el número 1. Séneca es nuestro autor más vendido. Y además es genial porque siempre decimos que no dan ninguna guerra, ¿no? No da Así guerra, que son maravillosos, somos todos muy fan, desde Vicky, que siempre trabaja la revisión de las traducciones y es una fanática, acaba poniendo en su LinkedIn no sé cuántas frases de los libros. Somos todas muy, muy fans. Como decía, en algunos casos son textos completos, este es el caso que es sobre la brevedad de la vida, como sabéis hay muchísimas ediciones, como en muchos de estos títulos, con una nueva introducción, nueva traducción del latín. Y bueno, empezamos el libro con este y terminaremos el año con El arte de morir de Séneca, que lo hemos tenido en valoración durante casi 3 años. No se animaba a publicar. Yo no me animaba porque el tema de la muerte es un tema que a mí personalmente me cuesta mucho y entonces tenía ahí como una negación, pero algo se ha movido este año y finalmente, a Vicky era un libro que le había gustado mucho también y finalmente decidimos publicarlo este año, saldrá a final de año en España. Así que El arte de vivir y El arte de morir de Séneca es lo que tendrá esta colección de nuevo en 2023. Y The Books, también en la misma fecha, este es el libro que está justo saliendo ahora, es del autor de Diseña, Alan Moore, que os recuerdo que es el libro que hemos vendido más. Que no es el Alan Moore que tal vez les suene obvio, más. sí, No, sí. Por las dudas lo digo porque alguna vez me han preguntado. No, no es el bien, mismo. Está bien. Este es un diseñador de negocios, ¿no? Es diseñador de producto, pero también diseña negocios. El libro es espectacular, todo lo que tiene que ver
más allá de la mirada de la sostenibilidad, o sea, habla de economía regenerativa, nos presenta lo que para él son los 50 negocios más bellos del mundo, te hace reflexionar mucho sobre por qué te dedicas al mundo de los negocios, ¿no? Bueno, es una joya del libro, absolutamente esencial para cualquiera que quiera reflexionar sobre hacia dónde vamos como sociedad en la construcción de un tejido empresarial y también como seres trabajadores, ¿no? Así que nada, un texto precioso y las imágenes son increíbles. Es que, bueno, yo no sé qué más deciros, pero soy muy, muy fan de este autor y publicar este tipo de libros es como, de verdad, te da una sensación de podemos contribuir, podemos contribuir realmente, ¿no? Podemos incidir en nuestra pequeñísima escala, pero podemos incidir en algo que creo que es esencial y es que reflexionemos sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, en fin, todo lo que he dicho, sobre el planeta, pero sobre nuestro lugar en él vinculado con lo laboral, ¿no? Y aquí ya nos vamos otra vez de tema, El poder del asombro, que también es un libro ilustrado, es la siguiente página, mucho más delicado, es una estética un poco distinta, ¿vale? Es un libro también de un autoras suecas, que tenemos una cierta fijación ahí, y en este texto lo que es un texto más, quizás más, cabría más en esos textos de autoayuda, pero que tienen un punto de reflexión bastante profundo sobre cómo desde la meditación, los baños de bosques, tantas cosas que nos dicen hoy en día que son positivas, ¿no? El estado contemplativo, etcétera, etcétera, cómo todo eso incide en nuestra salud física, emocional, en nuestra capacidad de crear, es decir, en todo nuestro bienestar, ¿no? Recoge ejemplos de experimentos que se han hecho en Estados Unidos, en Suecia, o sea, en diferentes lugares. Tiene prácticas, o sea, ejercicios prácticos, ejercicios meditativos, en fin. Yo creo que es un tema del que se está empezando a hablar mucho, ¿no? O sea, nos llegan textos de otros países sobre este tema, empieza a haber algunas cosas publicadas sobre el tema del asombro y bueno, al final yo creo que todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Con ese espíritu creativo, con ese bienestar personal, con esa capacidad de tener curiosidad, ¿no? Y cómo todo eso nos abre y nos sana. Bueno, cada vez hay más interés en estos temas. Este libro encajaría dentro de esas temáticas. ¿Y qué queda? Vale, y creo que quedan 2 libros. Elige vivir, aquí nos vamos ya a la línea coach, que hemos hecho algunos también en la editorial, tenéis el de Revoluciona tu vida, que también bueno, aunque es una persona especialista en marketing, es un coach, una persona que hace talleres, desde un lugar muy joven, muy moderno, muy actual. En este caso, Carlos Oliveira, Elige vivir, es, digamos, un poco la historia típica que te cuentan cuando hay un autor que ha tenido una experiencia traumática en su vida y ha acabado dedicándose a algo más zen, más hierbas o más terapéutico. Sería el caso perfecto, ¿no? Un poco icónico de este tipo de autores. Carlos Oliveira era una persona, era un directivo de banca, una persona del mundo de los negocios y demás, economista, tal. Entonces su mujer desarrolló una leucemia, estuvo 9 años enferma. Bueno, él la acompañó todo ese tiempo. Cuando murió, él decidió cambiar de vida, ¿no? Y es verdad que se formó como coach y empezó a trabajar como coach para empresarios, para gente del mundo de la comunicación, y es coach en IS, que es como la gran escuela de negocios aquí en España. Entonces él desarrolla un método propio que le llama EPIC. Aquí tenemos entendimiento, propósito, inicio, inversión y consolidación, y aplica este método a la gestión de la vida diaria. Una vida personal, pero como unos criterios como de gestión de empresa, ¿no? Digamos, o sea, el departamento de recursos humanos, el departamento de comunicación, el departamento de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que es un libro que está muy enfocado también en la vida laboral, es decir, te ayuda a gestionar cosas de tu vida personal, pero casi siempre vinculadas con un desarrollo profesional, con un desarrollo económico, etcétera. Por ejemplo, el capítulo que sería el departamento de la dirección financiera aplicado a la vida cotidiana, es un capítulo que a mí
me abrió los ojos en muchos sentidos, ¿no? Porque muchas veces quieres hacer cosas, montar una empresa, irte de viaje, yo qué sé, cambiarte de trabajo, lo que sea, ¿no? Pero tienes un montón de angustia con la parte económica y da pautas muy claras, muy específicas, ahora que también es un tema, ¿no? Todo lo de la inteligencia financiera, la relación con el dinero y todo eso. A mí me dio pautas muy claves para aplicar. Libro más eso, autoayuda, coaching, en esa línea. Camina, no voy a enrollarme mucho más. Este sería de los do-books que caen más directamente a una parte más personal, no tanto profesional. Es un libro que sabemos que es de un tema que se está publicando muchísimo, pero hecho desde un lugar súper especial, súper creativo, bello, inspirador. La autora cuenta su experiencia personal, pero después te invita como a diferentes prácticas, etcétera, y eso, ¿no? Creatividad, en fin, el libro es absolutamente preciosísimo. O sea, nos hace pensar ahora mismo poner esta diapositiva, es que hacemos todos delante de una pantalla, ¿no? Pero bueno, muy inspiracional, muy, muy bello. Y el último, por rematar ya rápidamente, La heroína de las mil y una caras. Bueno, todos conocéis de sobras a Joseph Campbell, que imagino que también las ediciones llegan a Argentina de casi toda su obra de la mano de Atalanta, que son unas ediciones espectaculares. Y de alguna forma es la respuesta femenina, feminista y muy contemporánea a Joseph Campbell, pero es un texto que seguramente no está maquetado todavía, estamos en ello, pero serán 400, 500 páginas, es decir, de las cosas que ahora ya casi nadie compra porque no podemos pagar, pero bueno, lo compramos hace varios años y tendremos que pagar la producción. Y bueno, al final es esto, ¿no? Es un libro para gente que le interese la mitología, la historia cultural, toda esta corriente, ¿no? Del revisionismo de la historia, los arquetipos, Jung, en fin, lo podemos encontrar desde referencias al Me Too, que es un capítulo entero, esas construcciones de los héroes, ¿no? Ese viaje del héroe con ejemplos de Hollywood, con ejemplos de novelas, etcétera. Bueno, es crítica cultural, estudios culturales, en fin, una joyita un poco rara también dentro de Koan, pero porque a veces no hacemos ensayos tan largos y tal, pero pensamos que al final todo el mundo de los arquetipos, del viaje del héroe, toda esta... Está en la esencia de todo el trabajo del desarrollo personal, ¿no? Y de alguna forma entender también desde otro punto de vista mucho más, revisionista, que incorpore a la mujer, también nos parece que es clave, ¿no? En nuestro trabajo. Hay un capítulo dedicado a Harry Potter, ¿no? Aquí. No, hay una referencia. Una referencia. Vale, madre mía. Y, no sé qué estoy haciendo, dejar de compartir. Ya está. Pues terminada Bueno, la es esto. presentación. Bastantes cosas. Yo estoy agotada ya, ¿eh? Ceci, ahora puedes apagar la grabación. Sí, Vamos a decir la verdad. No quiero cortarlo. Bueno, vamos a hacer un Corta. saludo. Ya está. Muchas así lo puede gracias a usar. las chicas. No se vayan, esto es para el video. Bueno, muchas gracias a las chicas por participar. Muy buenos los libros, tanto los que hay como los que se vienen. Nos vemos en el próximo video. Dale.